Hola, buenas chicas, chicos, otro día más aquí todos juntos. Hoy toca impresión 3D. Quiero hacer un vídeo rapidito con lo poquito que iba aprendiendo yo para poder imprimir en 3D y quiero hacer este vídeo sobre todo para gente que ha ocurrido como a mí. Me he aventurado, he comprado una impresora 3D multicolor pensando que era enchufar e imprimir y cuando llegas y primero si eres capaz de montarla, que hay que seguir rigurosamente el manual para no pifiarla y no pasar de rosca ningún tornillo. Porque yo tuve una Ender antes y me pasé de rosca 2 tornillos por burro y no usar los destornilladores que vienen con la máquina. Y segundo, una vez que está montada tienes que aprender a usarla, ¿vale? Entonces vamos a tocar un poco los parámetros básicos que podemos mover para mejorar la impresión a un nivel como yo, que no soy ni diseñador 3D, ni me dedico profesionalmente al 3D, sino soy usuario normal y corriente que estoy en mi casa y quiero hacer figuras para mí, para mi disfrute y para mi creación. Entonces, sin darle más vueltas, lo vamos a hacer así, a Google y meternos en la página Bamboo Lab, en la zona de software, ¿vale? Tanto para iMac como para Windows tenemos las dos versiones y tenemos que instalarlos. Se instala el programa, el Bamboo Studio, y lo que primero que te va a pedir va a ser elegir tu máquina. Se te va a abrir y va a decir qué máquina tienes. Yo no puedo hacerlo ahora mismo porque ya lo tengo instalado y no lo he borrado, la verdad. Y tú le vas a decir, oye, pues si tienes la A1, la A1 estándar viene con una boquilla de 0,4, marcas el modelo de A1 y luego tienes 4 boquillas, la A1, la 0,4, la 0,2 y la 0,8. Pues marcamos la 0,4. Normalmente vienen predefinidas todas las impresoras, ¿vale? Luego ahora cuando abramos el estudio vamos a verlo también, ¿vale? Una vez que hemos elegido, damos al OK y nos va a pedir enlazarla en la red wifi que tengamos, ¿vale? Y una vez que le hacemos la impresora, ya estarán conectadas el ordenador y la impresora para poder mandar los archivos de impresión. Que saltaría más o menos una página así, ¿vale? Lo primero que os va a saltar es la página de inicio. Una vez que tengáis enlazado, vais a ver arriba a la izquierda vuestro perfil, ¿vale? Si tenéis creado anteriormente un perfil. Y luego hay unos pequeños apartados, tanto de arriba a abajo como de arriba de izquierda a derecha, ¿vale? Lo primero que os aparece son recientemente abierto. Trabajo que has estado haciendo, porque imagínate que son varias placas, o te da tiempo a hacer una, imprime la primera, apagas el ordenador, porque lo normal apaga el equipo, y al día siguiente quieres retomarlo, pues lo tienes aquí todo guardado, lo que has estado imprimiendo. Luego, ¿qué me gusta a mí del Bamboo Studio? Que están conectados con la página Maker Lab, sí, perdón. Es lo que me gusta, porque tú ahora mismo vas aquí a modelos en línea y tienes una infinidad, perdón, MakerWorld, no Maker Lab, ¿vale? Tienes una infinidad de modelos que son directamente pinchar, elegir e imprimir, que en muchas otras páginas pues te bajas el archivo, luego algunos no son en formato 3MF, tienes que convertirlos, son STLs, un poquito lo que suele ocurrir. Lo que me gusta es eso, la comodidad, ¿vale? Luego hay otras páginas como las que tengo yo por aquí, como la más famosa que es Thingiverse, ¿vale? Que ahora de encima de ahora están metiendo modelos a color, que está muy bien, porque yo al principio cuando empecé a imprimir solo eran modelos de un solo color para imprimir y encima la mayoría eran archivos que los tenía que andar convirtiendo, pero lo que me gusta sobre todo es la comodidad. Tú te metes aquí y os digo el por qué también me gusta. Pinchamos por ejemplo esta cubierta delantera del extrusor, ¿vale? Y que nos dice toda la información que nos va a hacer falta a la hora de calcular cuánto filamento nos va a hacer falta, qué colores nos va a hacer falta y cuánto tiempo va a tardar, ¿vale? Tú piensas aquí arriba y ya te está diciendo, en la ventanita de la izquierda, te está diciendo que te hace falta la MS para imprimir eso, porque van capas solapadas, no es paro, meto filamento y cambio. Está configurado esa plantilla para hacerlo con AMS. Te va a hacer falta color blanco y negro, que te está diciendo, blanco y negro. Y incluso te está diciendo cuántos gramos de cada color te van a hacer falta. Pues por ejemplo, veo que solo son 10 gramos de blanco, pues cualquier retal que tengas, que siempre al final los rollos acabamos teniendo 10, 15 metros, bueno, menos de 10 incluso, tienes retales de rollos y a mí me da cosa pues tirarlos porque es dinero al final. Y tal y como están los precios algunas veces, pues he tenido que te ahorras. Y luego 16 gramos de negro. Te da toda la información, te hace falta una placa solo, 1 hora con 6, boquilla 0,4 y en total 26 gramos de filamento entre el negro y el blanco. Esto ya te da un montón de información para poder tú ya gestionarte el tiempo, gestionarte el filamento que te va a hacer falta y hacerte una idea también, porque incluso hay gente que se dedica a venderlas. El coste barra
lo ganancia que lo vas a vender luego tú después, ¿vale? Y me gusta bien porque tú directamente ya, con toda esta información, me gusta esto, le das a descargar y abrir. Te va a abrir en este caso la placa, porque es solo una placa, ¿vale? Con el proyecto que tienes aquí, que es la cubierta del extrusor de la 1, ¿vale? La cubierta delantera. Y ahora vamos a empezar a ver un poco los parámetros que tenemos aquí abajo a la izquierda, que podemos tocar sin ningún tipo de peligro y que en algunos casos te van a mejorar la impresión o te va a hacer ahorrar filamento. Pues vamos a empezar primero con los perfiles de impresora. Yo tengo uno ajustado a mí para el tema del flujo del filamento, el salto en Z, el salto en X, tal, y todas esas cosas lo tengo configurado. Pero bueno, el predefinido de Bambu Lab va bastante bien. De vez en cuando en algunos proyectos te roza un pelín la boquilla con el entrelazado, por ejemplo, en diagonales, ¿sabes? Pero bueno, es algo que no tampoco tiene mayor problema. Luego aquí tenemos, por ejemplo, todos los filamentos, ¿vale? Los que tenemos guardados con esta plantilla. Por ejemplo, podemos sincronizar con el AMS y decirle los colores que tengo ahora mismo metidos en el AMS de la máquina. Que tengo en el 4 el negro y en el 3 el blanco, ¿vale? Es lo que le estoy diciendo ahora mismo. Por ejemplo, vamos a intercambiarlos porque yo lo que quiero es que quede la plantilla como estaba antes, blanco y negro, ¿vale? Entonces nos haría falta intercambiar los rollos para que luego al final de todas formas, cuando vas a dar a imprimir a la placa, puedes elegir tú los colores, ¿vale? Puedes usar los genéricos del AMS o puedes crear tú filamentos, que yo de hecho tengo aquí, genérico PLA de Johnny. Es uno que tengo predefinido para ciertas marcas, porque no tengo todos los filamentos de las mismas marcas y no todos usan el arco de temperatura ni el mismo arco de temperatura de la cama, ¿vale? Esto es muy básico, entonces, bueno, puedes elegir. Hay algunos que están muy guardados también. Si tienes filamentos de Bambu Lab originales, tienes aquí todos los perfiles directamente para poder meterlos directamente sin tener que andar ajustando temperaturas, flujo y demás, ¿vale? Yo voy a dejar el genérico PLA, que supongo que os pasará como a mí, que cuando veis alguna oferta en Amazon o algo, compráis pues 4 rollos, por ejemplo, y te ahorras un dinerito. ¿Qué más tenemos aquí abajo? Vamos a empezar por los perfiles de calidad. Os explico. Cuanto más milímetros sea la capa, son menos capas, pero menos definición. Es muy sencillo. Si yo tengo 10 centímetros y tengo que dividirlo entre 20 milímetros, serán menos capas que si tengo 10 centímetros y tengo que dividirlo entre 0,08. Son más capas para llenar esa distancia de 10 centímetros. Cuanto más gordo sea el estándar, por ejemplo, son 20 milímetros. Bueno, 0,20, pero no llega ni a milímetros, ¿sabes? Son 0,20 milímetros, pues entonces no va a quedar mal porque es algo estándar. Si no vas a imprimir algo en una figura que tenga mucho detalle, pues te viene bien para hacer, por ejemplo, esto que vamos a hacer, que es una tapa de un extrusor que no hace falta una definición perfecta. Te va a ahorrar filamento y te va a ahorrar tiempo, porque la diferencia en una cosa que hagas al 0,20 o al 0,08 son horas. Un proyecto de 1 hora puede acabar siendo 3 si lo cambias de 0,20 al 0,08. También la definición va a ser perfecta. Si tú quieres hacer una figura o algo que sea una rosca, por ejemplo, aconsejo que se baje un poco se suba la calidad y se baje el tamaño de la capa. Por ejemplo, aquí en fino, tú fíjate, es 0,08. Muchas más capas para llenar el mismo proyecto. Seguimos, lo dejo en estándar porque al final vamos a hacer algo muy sencillo. Seguimos, empezamos por calidad. Yo, la capa inicial, dependiendo qué cama tengas, qué placa tengas en la cama, aconsejo que sea entre 0,2 que está aquí y entre 0,28. Si por ejemplo pones una lisa de estas que tienen como brillantitos abajo, que queda muy chulo cuando haces llaveros y cosas de esas, yo me compré una en AliExpress y tal, el único problema es ese, que no adhiere del todo bien y siempre le intento meter 0,28 como máximo la capa inicial para que agarre bien, ¿vale? Luego ya las restantes van a 0,20, ¿vale? Como marca la boquilla. Ancho de línea, de aquí no toco nada porque esto ya son parámetros que hay que tener un poquito más de noción para poder ver si podemos tocarlo sin liarla o no, ¿vale? La costura, cuando damos a laminar, por ejemplo, es esta rayita blanca que vemos, que es donde acaban las capas. Y esto en una figura o en una máscara que hagas o en un casco rollo
Darth Vader, Iron Man, algún casco que quiero hacer también yo en proyecto, si te queda justamente la costura en medio, queda feísimo. Y tienes que hacer un postprocesado, que es lijar y luego imprimar para que quede chulo y demás. Si tú quieres imprimir directamente con los colores dorado y rojo en el casco Iron Man, te ahorras el postprocesado. Si le metemos, por ejemplo, la posición de la costura o aleatorio que te divide toda la costura en puntitos, ¿ves? Ya esta línea ha desaparecido, ya son todo puntitos. Se ve un poquito aquí más de cerca, ¿ves? Ya no hay línea aquí en la ceja. Son todo puntitos, porque te hace aleatorio el infil de cada capa, te lo hace aleatorio. Mira, aquí se ve mejor en la tapa del extrusor. Son todo puntitos, estos son finales de capa, ¿vale? Si lo ponemos en alineado, te va a salir una raya que va a quedar fea. En algún lado en otro te va a aparecer la raya. Mira, en este caso, por ejemplo, los bordes, ¿sabes? Aparece la raya. Más cosas que yo aquí ya no toco más, ¿vale? El de estos parámetros. En precisión tampoco toco nada. Y aquí en planchado ya lo que quieras hacer. El planchado, por ejemplo, si pones superficies superiores, ¿vale? Lo que hace es en la propia extrusor, la boquilla, hace una capa y luego hace una pequeña capita y lo va como alisando con el propio calor de la capa. Perdón, de la boquilla. Te va alisando todo. Eso queda muy bien, por ejemplo, cuando haces una esfera, para que no se noten esas capas cuando se va haciendo justamente la curva muy, muy inclinada, y queda, pues eso, como dice la palabra, es un planchado. Te lo deja bastante lisito, queda bastante chulo, ¿vale? De aquí yo no toco más porque no sé, a ver, yo sé algunos parámetros de estos, pero bueno, como lo que quiero hacer es un vídeo sencillito para iniciar, pasamos al siguiente parámetro, la fuerza, el relleno, para que os dais un poco, pongáis el asemejéis. Si tú haces un cubo, cuanto más relleno le metas, más material tienes que meterle, más gasta, más resistencia le da. Pero si vas a hacer una figura o si vas a hacer un jarrón o algo que va a estar en una estantería y no se va a estar moviendo, es estúpido meterle, por ejemplo, una densidad de relleno del 80, porque te va a gastar más filamento, va a ser más tiempo y más dinero que te va a costar. Cosa que, si por ejemplo vas a hacer una figura que tiene mucho hueco, le metes un 15, entre un 15 y un 25, dependiendo la dureza que le quieres dar a la figura, pues es lo mejor, ¿vale? Yo no le meto más aquí, tampoco le toco mucho más aquí en este parámetro, tan solo esto igual. Luego el patrón de relleno, si queréis meterle el normal estándar es el de rejilla, ¿vale? Que luego si por ejemplo se queda una capa que tienes que hacer un planchado, por ejemplo como el de antes, el de rejilla, si le metes muy poquito relleno, son cubos muy grandes en los cuales se te puede hundir la capa y quedar un poco feo, porque queda como un voladizo, pero le puedes meter, por ejemplo, un giroide y ya lo solucionas, se te quedan agujeritos más chiquititos, ¿sabes? Es el patrón del relleno que vas a meterle. Es un pelín más de filamento, muy poco más, y luego ya la capa superficial que queda totalmente recta y muy bien. Parámetro de velocidad no toco nada. Yo tengo un perfil, el perfil que tengo de Bambu Lab personal, sí que toqué aquí, pero eso mejor si queréis ver un tutorial en internet, o si no, me lo pedís en los comentarios y hago un vídeo específicamente para eso, porque aquí todo lo que toque la puedes liar, ¿vale? Los parámetros que yo estoy dando son cosas para calidad y para ahorrar filamento y tiempo. No estoy tocando nada a nivel técnico porque no lo soy. Luego, en este parámetro, por ejemplo, los soportes. Hay dos tipos de soportes, los que yo son los que uso. Este que es el de árbol y el normal. ¿Habéis visto la diferencia, no? Mira, ahora, en el normal son como columnas. Que aquí hay pocas porque es una parte recta. Haces una figura en rollo esta y te quieres morir. Bueno, esta parte vino en pieza, la hice en piezas, pero te quieres morir porque te hace un montón de paredes y de columnas que te hacen perder tiempo, filamento, y encima son difíciles de quitar. Si no tienes bien configurado la última capa con la que pega en la figura, luego cuesta un montón quitarlas y me he cargado alguna mano o alguna pierna de alguna figura por tirar fuerte. Entonces, consejo, el árbol. ¿Por qué? Dos cosas. ¿Os fijáis? Las ramitas, perdón, acaban en punta, son mucho más fáciles de retirar. Segundo, es un árbol, va de ancho abajo el tronco a las ramitas finas, ahorra filamento. Filamento barra tiempo, ahorras, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy imprimiendo unas roscas, le he metido lo que dijimos al principio, la calidad, un 0,16, para que la rosca luego, porque si la pones a 0,20, puede costar y acabar cargándotela.
Le metes de 0,16 o 0,14, dependiendo ya qué tipo de rosca fina si es o más ancha el carril. Y aquí el soporte, pues igual esto. Por defecto, si queréis, o podéis poner un híbrido, que el híbrido que hace es cambiarte un poco las ramas gordas con las pequeñas, ¿ves? Tiene menos ramas, sale de una, sale todo ya. En el híbrido. De una rama gorda salen ya todas. Antes teníamos 2 arbolitos, ahora solo tenemos uno. La diferencia yo no la he notado. Si la hay, yo no la he notado, chicos. Y luego el ángulo. Cuanto menos ángulo le metas, más recto va a ir todo a su donde tiene que soportar. Esto es un poco, pues, para el espacio. Yo lo veo más para el espacio. Si metes muchas piezas en la misma placa, no he notado más cambios con el tema del ángulo. Sí que ahorras un pelín de filamento, pero es tan poco que no merece la pena. Yo casi siempre dejo el ángulo del umbral, lo dejo en estándar. Luego aquí podemos elegir que solo en la placa de impresión, porque hay figuras con muchos voladizos, en los cuales te hace un árbol desde la placa, pero luego te sale otro árbol de la pierna hacia el brazo. Ya tienes 2 cosas que despegar y 2 peligros para partir el brazo y la pierna. Entonces, si marcamos esta casilla, solo en placa de impresión te van a salir todos los soportes de la base, del suelo. Te van a salir todos los soportes. No más vueltas. Y luego, por ejemplo, si te la quieres jugar en alguno voladizo y no quieres meter tanto soporte, si pinchas en esta opción soporta solo regiones críticas, solo los voladizos que por parámetros saben que va a salir mal, te pone soporte. Si son voladizos muy chiquititos en los cuales lo que hace es acelerar el ventilador para que en cuanto suelte el filamento se enfríe y se quede rígido y no cuelgue como una cuerda, entonces lo que hace es esto. Tan solo hace los voladizos grandes, en los cuales aunque ponga el ventilador al 100, va a acabar combándose la capa. Y bueno, los voladizos pequeños un poco más lo mismo, va asociando un poco sobre todo a lo de soporte a las regiones críticas. Es para intentar de ahorrar mucho soporte. De aquí no toco más tampoco, por lo que estoy viendo aquí, no toco más. Llegamos a lo último, y aquí si haces, por ejemplo, piezas o una figura con los pies chiquititos, para no jugártela que se despegue y después de 4 horas de impresión, cuando te queda un 20% para acabar, se despegue la pieza. Tú imagínate que estás imprimiendo esto y de repente roza por lo que sea la boquilla, se parte y se te cae la placa. Pues yo aquí en la balsa le pones solo borde exterior. Y lo que te hace es esto, que se puede ver aquí. A ver si lo puedo enfocar bien porque esta placa se mueve. Ahí, vale. ¿Veis esto azul, chicos? Pues es eso, es la balsa. Que lo que hace es agrandar la parte que se adhiere a la placa y ahorrarte algún disgusto que otro, como me ha ocurrido a mí. Figuras que tengo una estantería que encima se las queda a mi hija, con figuras que se han quedado a la mitad, por eso mismo, se han despegado y se han quedado a la mitad y no he podido terminarlas. Le hace gracia a la niña y los Pokémon se los queda muchas veces a la mitad. Para ahorrarnos esto, ahí está la balsa. Luego el ancho de balsa, lo que quieras, los milímetros que tú quieras. Que la quieres hacer más grande, mira, ahí mismo está en 4, vamos a meterle 10 milímetros. Y volvemos a laminar. Veis que la balsa es mucho más ancha. También no te la juegas menos a que se te despegue. ¿Vale? De aquí, la torre de purga. Yo no uso la torre de purga, me parece absurdo. Porque de por sí ya la Bambulab, cuando cambia de color, purga al final del todo. ¿Vale? Entonces es como duplicar la purga. Y de hecho, si tienes una figura grande, puedes purgar en el propio... en el interior, en el relleno. De hecho tienes aquí, mira, purgar en relleno de los objetos. Entonces, la torre principal yo siempre la tengo quitada. Habrá gente que le mole, yo no la uso para nada y no tengo defectos, sobre todo por purgas, en ninguna de mis figuras. En ninguna. Yo lo que hago es eso, o purgar en relleno, o si no, que purgue como purga la máquina. Porque es que igualmente cuando cambia de filamento va a purgar. Entonces es absurdo. De aquí ya no toco nada. Luego, una cosa que si alguna vez hago, los volúmenes de limpieza, que esto es una casilla que casi nadie mira. A veces te das cuenta que hace unas bolas de filamento, cuando purga, ves que ya sale solo color, por ejemplo, si cambia de blanco a negro, ya estás viendo que solo sale negro y la máquina sigue y sigue y sigue y sigue, porque por defecto lo que quiere es que quede la figura perfecta. Entonces, que por defecto lo que te mete es mucho purgado y te hace tirar mucho filamento en una figura que cambia mucho de colores. Yo aquí, si tiene mucho cambio de color, le meto 0,4. Se va a poner en rojo, no pasa nada. Porque es como que la máquina dice que el estándar es lo que tú quieras, majo. Volver a calcular y ok. Y la máquina ya te decide
que va a purgar menos, te va a comer menos y ya está. Si es que al final es un cachito así de filamento que se te queda dentro del extrusor cuando entra el nuevo. O sea, es que al final es nada y menos, son 3 segundos de purga, no te hace falta que esté ahí 10 dándole haciendo una bola así de grande que luego no sabes qué hacer con todas esas, lo que llaman las caquitas de la máquina. Vale, pues de este menú de configuración ya hemos tocado todo. Con esto podéis hacer muchas mejoras, ahorrarte un montón de filamento y dinero, con 4 toques sencillos que sé hacerlo yo sin ningún título de 3D y cualquiera a nivel de que lleve 2 días o 3 un poco interesado en impresoras 3D y haya leído un poco sobre ellas. Luego aquí arriba tenemos más pestañas para ver, por ejemplo, el proyecto. La cámara de la Bulap A1 es bastante mala, os lo digo, chicos, mira. Se ve un poco sucia la placa, pero bueno, es porque tengo pegamento puesto para que no se me suelte eso. Va algo mejor en la aplicación, la aplicación que el Palm Móvil, para controlarlo y poder pararla a la máquina por si se te ha cascado. Porque claro, tú puedes imprimir algo de 10 horas y haces tu vida normal, no te quedas aquí como un bobo mirando 10 horas la máquina. Va mejor la aplicación, fíjate, que lo que es el propio laminador del Bamboo Studio, ¿vale? Que aquí ves que con el móvil se te ha cortado, se te ha volcado la figura, puedes parar la máquina, mover incluso desde aquí arriba a la derecha, como veis en este menú. Bueno, lo tapa mi imagen, pero bueno, aquí arriba hay un menú como del extrusor para poder mover los ejes y demás, una vez que has parado la máquina. Aquí, lo que te descargas, lo que estás trabajando en la placa ahora mismo, tienes toda la información del desarrollador. Incluso si hay alguna cosa que con muchas piezas, te suelen poner aquí las instrucciones, ¿vale? Con sus fotos de cómo va a quedar, de que te hace falta una información adicional, como por aquí una placa, dos piezas. Y luego lo último, calibración, que esto de vez en cuando ves que se te empieza a despegar, porque me ha pasado a mí y nos pasará a muchos, ves que estás en figuras sencillas pero muy mal, por mucho que tocas las cosas, reinstalas el laminador y te siguen saliendo mal, se te despegan las figuras. De vez en cuando hay que meterle siempre un poco calibración dinámica de flujo y un poquito la calibración en general de la máquina, del nivel de la cama y todo, porque al final con el tiempo, con el uso, esas cosas hay que hacerlas. Y un pequeño mantenimiento también hay que hacerle de vez en cuando. De aquí del laminador poco paso os puedo decir, que una vez que tengamos ya la figura como la queremos imprimir, no nos queda mucho. Ah, bueno, espera chicos, os quería enseñar una cosita también. Aquí arriba este pequeño menú, para ciertas cosas viene muy bien. Por ejemplo, yo que más uso, hay veces que ciertas figuras, el proyecto te viene como muy mal de giro, de posicionado, por ejemplo el cráneo del Terminator. ¿Cómo colocas eso si no tiene cuello? Porque solo el cráneo. No sabes cómo ponerlo para que te gaste menos filamento, para que tenga menos soporte que quitar. Pues por ejemplo, esta opción te da para girar tanto a lo ancho como para girar en la placa. Cualquier figura, si lo podéis ver así más cerca, chicos, te da todos los ejes de movimiento y de giro, para una posición más correcta que quieras tú de la pieza. Por ejemplo, no quiero que la pieza pues esté imprimiendo el eje hacia adelante y lo quiero hacia los lados, pues cogemos y giramos la pieza justamente aquí, que se queda a nivel de mástil, y así sufren menos las correas del arco, porque en vez de ir de adelante para atrás muy rápido, lo que hacen es ir de un lado, que es como el movimiento natural de la correa, y sufren menos las correas. Lo siguiente, el tamaño. El tamaño de la pieza, porque si una figura te va en el proyecto, dices tú, joder, es una figura muy chiquitita, la quiero más grande. Perdón. Pues lo único que tienes que hacer, por defecto está la escala uniforme. Si cambias un parámetro, cambia todo para que sea proporcional el tamaño de la figura. Está al 100, la metemos por 150. ¿Ves? Cambia todo a proporción. La otra figura hay que darle para que también cambie, ¿eh? Si le damos, ¿ves? Está a 100, le metemos también 150. ¿Vale? Está saltando un error abajo, pero es porque roza las dos balsas. No os preocupéis, porque esto lo único que hacer es separar más las piezas para que no choquen estas dos balsas azules. Es el error que está dando abajo, pero vamos. Que lo que quiero enseñaros es un poco el tema de la proporción. ¿Qué te pasa que hago, por ejemplo, haces una placa, por ejemplo, el logotipo de Dragon Ball que tengo por ahí atrás yo? Cuanto más la hagas grande, también se hace más ancho. Y al final, si no la quieres tan ancha, pues lo que haces es desmarcar esto, coger, normalmente suele ser el eje, el parámetro Z, se lo bajas a 10 milímetros, 10, tabulas, y tan solo se hace más estrechito, pero el resto de tamaños se queda perfecto. Fácil. Esto, igual, lo que os comentaba antes, en esta pieza, por ejemplo,
Que no me gusta que se haga de pie porque no me arriesgo a que se despegue y se caiga. Vale, pues pinchamos esta opción y te está diciendo las caras por donde tú puedes tumbar la pieza. ¿Ves? Se puede tumbar así, que parece más cómodo para imprimir en ciertos proyectos. O puedes, por ejemplo, pues no, venga, lo quiero poner al revés, así. ¿Vale? Ojito con esto porque si no apoya bien luego, os va a dar un error y os va a decir que no va a dejar imprimir porque os va a dar un error como que está en el aire y no está en la placa. Y esto es para cortar piezas. Que tú tienes un muñeco muy grande y ves que si la imprimes todo el tirón os va a ir fatal. Pues lo puedes cortar, imagínate que esto es una figura entera. Pues coges a la zona del cuello. Aquí está la altura del cuello, ¿vale? Pues cortamos. Ahora va a coger, te va a cortar en 2 piezas. Tú vas a tener la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Puedes imprimir hoy el cuerpo y por otro lado la cabeza. Luego los pegas o les metes un anclaje, que también, lo que pasa es que eso no sé explicarlo ahora mismo, debería de mirarlo bien porque lo he usado poco, los conectores, para luego conectar la cabeza, y así no te arriesgas a que la pieza entera al final se acabe imprimiendo mal, o sea mucho tiempo y no quieras tanto tiempo, o tenga muchos colores una parte, ¿ves? Nos ha generado ahora la parte esta que hemos cortado. Ahí, joder, se está volviendo un poco crazy, ¿vale? ¿Veis? Se ha cortado perfectamente y la ha puesto al lado y ya está. Los siguientes son para pintar los soportes. Si tú coges, le pasa que eso tiene curro para aburrir, ¿sabes, chicos? Porque tienes que coger, elegir el color y yo, ¿lo ves? Elegir el color e ir pintando tú. O sea, luego tienes que arrimarte un montón para cuando quieres cambiar de color. Por ejemplo, ahora quiero cambiar de color. Quiero ponerle otro color diferente, porque sea la cabeza blanca y el cuerpo negro. Pues esto la verdad es que tienen demasiado curro, yo no lo suelo usar. Hay programas que te lo hacen y sobre todo con la IA mucho mejor. De aquí poco más os puedo decir que sea lo básico para poder imprimir ahora mismo, ¿sabes? Vamos a dejar la pieza otra vez correcta, algo más sencillo, para enseñaros lo que es el laminado y ya está. Mira, podemos descargar otra pieza diferente, porque esa nos iba a dar 50 errores que me están saliendo abajo. Vale, pues una vez que tenemos los parámetros como los queremos, lo que hacemos es laminar la placa, nos va a decir cuánto tiempo, cuánto filamento de cada color y las placas que son, que en este caso es una. Sale la torre de purga, la quitamos y ya está, que es lo que hago siempre yo. Preparar y quitamos la torre de purga. Volvemos a laminar y ahora cuando vamos a imprimir placas, que no voy a dar del todo porque tengo un proyecto ahí, aquí eliges tú los colores que tienes guardados en el AMS ahora mismo. O sea, que incluso aunque te arrepientes ahora y dices, es que tengo todo preparado ya, pero quiero invertir los colores, pues coges y le dices al final que en vez del primero sea el blanco, los puedes intercambiar los colores y te sale al revés, la pieza negra con las letras blancas. Y ya le damos a enviar, te lo va a mandar a la máquina, y ya automáticamente cuando se cargue el proyecto a la máquina, va a imprimir. Yo creo que todo sencillito para que cualquiera con una bámbula recién comprada en 2 horas o 3 esté imprimiendo, porque escucha, montarla es un ratito. Y ya está, cualquier duda o pregunta, chicos, en la caja de comentarios. Y como siempre, espero que os haya gustado, espero que os ayude. Y si os ayuda y os gusta, como siempre, suscribiros a mi canal. Y un abrazo a todos, chicos, chicas. Venga, hasta luego.